dadas las condiciones en Tucumán para cumplir este punto y para supervisar a quienes posiblemente cumplan la prisión domiciliaria por riesgos de COVID-19? Se lo vamos a preguntar al juez Facundo Maggio, que nos acompaña vía Zoom. Doctor, bienvenido a Telefe Noticias. Carolina Glasber lo saluda. Muchas gracias por este contacto. Feliz día para todos. Feliz día, doctor. En Tucumán, ¿están dadas las condiciones en el caso de llegar a este punto de, por hacinamiento o por precaución, mandar a los presos a cumplir sus condenas en sus domicilios? Bueno, sea condenas o sean procesados, lo que quiero aclarar es que hay puntos intermedios a la domiciliaria que son lugares de aislamiento, tanto en el penal de Villa Urquiza como en otros lugares, donde en definitiva los médicos van a decidir si con eso es suficiente, digamos, para resguardar la salud de ellos y de ese modo tampoco generar riesgos procesales con las víctimas o con el mismo proceso por si se pueden escapar. No es directamente una cosa o la otra, ¿no? Bien, es importante aclarar esta instancia intermedia, pero se entiende también que las víctimas de la inseguridad o las víctimas de aquellos que sienten que han sido atrapados en el medio de la impunidad sientan algo de bronca y también indefensión, o escuchábamos a muchos que decían, sentimos que nos falla el sistema con mandarlos a la casa. Sí, bueno, también es la sensación que genera determinadas noticias de otras provincias. Acá en Tucumán no se está generando una, bueno, liberación en ningún caso, pero no una domiciliaria masiva de detenidos. Son contados los casos y con las previsiones de que eso no ponga en riesgo a las víctimas. Y hay algo más, ¿no? Si en algún caso va a domiciliaria, no significa que cuando pase el riesgo de la epidemia vuelvan al lugar donde estaban detenidos. Es momentáneo, pero en ningún caso es con la masividad que pareciera estar sucediendo en otras provincias. Yo estoy de turno hace un mes y son contados los casos. Doctor, con respecto al cumplimiento o a la supervisión de estas personas en caso de que vuelvan a sus domicilios, ¿están garantizados los recursos para controlar que no se escapen? Las pulseras electrónicas se mencionan en otras provincias. ¿Están dadas las condiciones para asegurarnos que van a seguir cumpliendo como corresponde en sus casas? Bueno, si se cumplen, o sea, las pulseras, que son un sistema de alarma, si eso salta una alarma, directamente se mueven las fuerzas para revocar la medida y detenerlo, y por otro lado, con custodias policiales. Están dadas las garantías. Ahora, si uno puede adivinar de que en todos los casos pueda suceder, sería irresponsable de decir que no puede haber ninguna violación, pero en principio los sistemas están dados para que eso se cumpla de distintas formas, pulsera, custodia, y aparte hay gente que, por ejemplo, gente mayor que en definitiva ni siquiera, en algunos casos no se puede ni mover, así que no. Doctor, ¿y directamente no se pueden garantizar los protocolos en la misma cárcel? Digo, ¿no se puede evitar este paso de mandarlos a la casa? Sí, por supuesto, por eso digo, tanto en las unidades penitenciarias, como en otras unidades, hay lugares ya previstos de aislamiento y hay gente que ya fue a aislamiento dentro del sistema penal. Por eso quiero que quede claro que no es que van a domiciliaria, sino que hay intermedios donde sin ir a su casa cumplen la detención, sin ser pabellones comunes, sino pabellones con aislamiento, que por un lado garantiza la salud y por otro preserva lo que es el derecho de las víctimas y que continúen detenidos. ¿Cómo cree usted, doctor, que queda la institución de la justicia a la mirada de la gente con este tipo de determinaciones? Y ya no me estoy circunscribiendo solamente a la provincia de Tucumán, sino viendo quizás el panorama más macro, viendo lo que está pasando en el país, porque en definitiva cuando uno habla de la justicia habla en general. ¿Cómo cree que hoy la gente siente la cercanía de la justicia con lo que se está viendo a raíz de este tema en otras provincias? Bueno, lo más importante es estos medios de comunicación para que se informen directamente de quienes son responsables de cada situación procesal. Eso en primer lugar, porque si no,
hay noticias que pueden ser malinterpretadas, como que podrían salir 2.000 detenidos. No es lo que pasa. Y bueno, uno no puede manejar lo que pasa en otras provincias, pero específicamente la provincia de Buenos Aires, donde se dio una situación de un fallo, que bueno, sí, expone un poco las decisiones polémicas, porque lo que sí yo puedo adelantar es que no sería viable una resolución genérica, porque cada caso, le aseguro, es muy particular, no solo el tipo de delito, los riesgos que representa cada persona. Lo más importante para apagar esa inquietud de la sociedad es esta vía de comunicación para poder dar respuesta a las preguntas, y yo estoy seguro que eso aplaca mucho la realidad de lo que está pasando en Tucumán. No está pasando lo que pasa en otras provincias, y eso no significa que se menoscabe el derecho de nadie, ni de los imputados ni de las víctimas. Está previsto. Sí, no, digo, es muy buena la aclaración, más teniendo en cuenta que quizás lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires puede servirnos como diario del lunes, para que la justicia local tenga ciertos recaudos y piense dos veces ante cada caso particular. Bueno, a veces uno genera respuestas cuando pasan situaciones que no se preveían. Acá generalmente no sucedió eso, y trata uno de ir estudiando no solo otras provincias, sino otros países donde ya estuvo la pandemia y las situaciones carcelarias, para tratar de que esto no pase acá. Acá lo estamos haciendo en Tucumán dentro de lo posible. Uno no puede prever todo lo que pueda pasar, mucho menos con la pandemia, pero sí generar los mecanismos para, como le digo, estas situaciones intermedias, y no generar domiciliarias que puedan poner en riesgo, por ejemplo, a las víctimas, o poner en riesgo que se escapen personas.